¿puedo decirlo o no? ¿Sí? 9.1 billones, con B larga, de pesos hemos encontrado robados en los OCAT Paz y en el sistema de regalías en Colombia, y apenas hemos analizado el 20% del sistema. Nos estremeció, esa es la palabra. Ese dato que acabamos de escuchar de Gustavo Petro nos dejó a todos fríos. Era algo que sabíamos, era algo que ya se había rumorado, algo que en muchas ocasiones habíamos escuchado, que la plata del OCAT Paz se la habían robado. Eso ya lo habíamos escuchado. Como lo digo, nos estremeció Gustavo Petro en ese momento porque estábamos viendo ese acto tan hermoso, ese acto histórico que se presentó en San Basilio de Palenque. Recordemos, San Basilio de Palenque fue declarado municipio. Eso es un hecho histórico. Pero sí, nos estremeció, nos dejó atónitos ese dato. 9.1 billones de pesos que se robaron del OCAT Paz y del Sistema Nacional de Regalías. Si seguimos por esa tendencia, esa regla de 3, entonces apenas va el 20% investigado, pues entonces más o menos viene a ser unos 45 billones, 45 billones lo que van a terminar encontrando en este OCAT Paz y todos estos robos. Ayer hablábamos y decíamos Gustavo Bolívar era la persona idónea para ese cargo del DPS, ¿no? Pues Alexander López es también, pienso yo, que es un buen alfil que tiene Gustavo Petro ahí en Planeación Nacional, junto a Carlos Carrillo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Decíamos que eran los 3 alfiles de Gustavo Petro en estas entidades importantes para el desarrollo del país, para la reactivación económica que estamos viendo y sobre todo porque se manejan presupuestos y cantidades muy, muy altas. Siempre se escuchan billones, billones, billones y billones. Pues ahí está la jugada de Gustavo Petro en esa audacia que hablamos siempre, ¿no? El momento de nombrar a esos 3 alfiles al cargo de estas instituciones. Pero importante la noticia, por supuesto, estamos esperando denuncias. Ese tema lo vamos a tocar más adelante. Porque es que esta gran noticia y esta revelación, voy a decir otra palabra, pero mejor nos contenemos, esta revelación que hizo Gustavo Petro no puede opacar, como lo dije, ese momento histórico que se vivió ayer en San Basilio de Palenque. Lo dijimos en el video anterior y lo hemos hablado en varios videos también de esa promesa que hizo Gustavo Petro en campaña de declarar a San Basilio de Palenque como un municipio. En días pasados también vimos la sentencia del presidente Gustavo Petro declarando a San Basilio de Palenque como municipio especial. Antes de pasar a lo que tenemos preparado y lo que ha sido el resumen de esa intervención de Gustavo Petro, también es importante, porque como lo digo, es tan importante la noticia que dio Gustavo Petro, ese dato que dio y esa revelación, pero es importante esto que ocurrió en San Basilio. Hay que recordar que San Basilio de Palenque es el único territorio de Colombia reconocido como patrimonio oral e intangible esto ha sido declarado por la UNESCO. También es el primer territorio reconocido por ser el primer territorio libre de la esclavitud de América. Después de años que esta población palenquera fue víctima de desplazamientos forzados, de desapariciones, de homicidios en medio de este conflicto armado. Pero ¿qué significa para San Basilio esa declaratoria de municipio? ¿Qué es lo que trae de grande y qué es lo histórico que tiene este hecho? Primero que todo es el control que va a tener sobre las decisiones políticas y administrativas de su territorio, fortalecer la capacidad de su autogobierno y la preservación de sus costumbres ancestrales. En esta declaratoria de municipio también tenemos que recordar y realzar, ¿no? Resaltar la posición y la lucha de Cha Dorina Hernández. Esto, en parte, se le debe mucho a esa lucha incansable de Cha Dorina Hernández. Aparte de todos unos daticos, ¿no? Supimos que Gustavo Petro hace una propuesta de ir a visitar Haití
como parte de ese reconocimiento, como parte de ese agradecimiento en el aporte que hizo este país a la independencia de la Gran Colombia, por ende, a la independencia de Colombia. Incluso habló Gustavo Petro de llevar una comitiva de San Basilio del Palenque, ¿no? Y lo otro que supimos también es que mañana o hoy mismo va a preparar, está grabando, no sé, de pronto nos da la sorpresa de una alocución, según lo que supimos, iba a grabar en una locución en Cartagena, iba a tocar el tema de las tarifas de la energía. Eso también lo dejamos ahí como uno de los daticos que también supimos y que escuchamos el día de ayer. Entonces, como siempre hacemos acá en Colombia con C, resúmenes de esas intervenciones de Gustavo Petro que nos gusta, que aprendemos siempre muchas cosas, aprendemos de historia, aprendemos de economía, en fin, a mí en lo personal siempre me ocurre eso y por eso me gusta hacer esos resúmenes, ¿no? Porque es importante las cosas que dice Gustavo Petro en esas intervenciones. Entonces, sin más, la primera parte de este video vamos a hablar de historia, vamos a escuchar a Gustavo Petro de hablar de historia, hablar de San Basilio y todo lo que tiene este hecho histórico. Entonces, primera parte, esta. En la semilla de esta república están ustedes, solo que no se reconoce, solo que la historia está cambiada. La historia está escrita por el blanco, no por la realidad de lo que fuimos. Por eso quitaron la clase de historia de los colegios y gobernador, hay que recuperarla. A veces esto no son ladrillos, no son cemento, a veces porque hemos caído en ese fetichismo del ladrillo, creemos que no son obras y resulta que estudiar nuestra historia es fundamental si no queremos olvidarnos y repetir los errores y caer de masacre en masacre porque terminamos eligiendo a los verdugos, a los esclavistas, a la Santa Inquisición donde torturaron tantas mujeres libres y tantos hombres negros porque se querían liberar de la esclavitud durante las décadas y los siglos que duró. Le hemos querido cambiar el nombre y así ha sido. Quizás la aristocracia cartagenera, que no es ninguna aristocracia, quiera que se conserva ese nombre de conquistadores. Hay quienes les gusta rememorar la conquista porque se cree que fue la originaria de esta nación y no ve en la resistencia y en las luchas que nos tocó librar contra ese tipo de mentalidad conquistadora y colonizadora. No ven el origen de Colombia, lo ven en el conquistador, no lo ven en el libertador. Hemos variado la historia de Colombia, ya no nos entendemos porque nosotros no somos hijos de Jiménez de Quesada. Cuando cambié su retrato del salón donde se hacen las grandes reuniones del distrito capital de Bogotá y puse la imagen de Bolívar, llegó Peñalosa y con tanto insulto, pero con tanta significación también, quitó la imagen de Bolívar y la botó en una esquina del Palacio Indalecio se llama, y puso de nuevo la figura del conquistador Jiménez de Quesada. Creo que ahí demostró que quería, que se siente que es él y su élite que ha condenado a Colombia a la miseria, a la desigualdad social, a la violencia que vivimos. Él tampoco entendía de qué se hizo la República de Colombia. Él aún mantiene heredada por las ideologías y las tesis políticas, la tesis del blanco español dueño de estas tierras, del conquistador, del que no ve y castiga entonces a los que no son como ellos, a la gente diferente, a los de otro color de piel. Pues ese centro ya no se llama la Santa Inquisición, le quitamos el nombre de los conquistadores, de los que mal hicieron el uso de la religión para matar lo que era la libertad. Ahora se llama Bencos Biojo.
Cuando se llama Bencos Biojó, estamos hablando de otro hombre de la libertad. De uno primero, antes de Bolívar. Ojo, está escondida su historia, porque era negro. En ese territorio de San Basilio de Palenque, decía Ortiz Cassiani, en este territorio indígenas y negros cimarrones vivían y convivían como un pueblo libre. Este valor histórico, cultural y de resistencia le merece el nombramiento al Palenque de San Basilio como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el año de 2005. Entonces, pues viene bien ese otro dato, ¿no? De la historia, de nuestra historia, la historia de San Basilio de Palenque. Ahí escuchamos también a Gustavo Petro, ese nombre, ¿no? Y esa imagen que siempre que escuchamos San Basilio de Palenque nos connota a ese monumento que hay en la plaza principal, si no estoy mal, no quiero equivocarme, pero bueno, que está en un punto en San Basilio, esa imagen que vemos. Esta es la imagen, el monumento en homenaje a Bencos Biojó. Bueno, vamos a hablar de Bencos Biojó, ya que escuchamos a Gustavo Petro, recurrimos a Caribe Alternativo, una de las primeras figuras independentistas en Colombia. Se cumplen 403 años del asesinato de Bencos Biojó, el fundador del primer pueblo libre de América, tras rebelarse contra la esclavitud y fundar el Palenque de la Matuna. Este hombre negro cimarrón fue ahorcado en Cartagena. Indagar por Bencos es llegar a la figura de una persona mítica, única en su tiempo. Aunque no se tiene una fecha exacta de su nacimiento, se cree que fue entre mediados y finales del siglo XVI en Biojó, región de las Islas Bijagós, en la Guinea Portuguesa. Es la actual Guinea-Bissau. Algunos registros históricos afirman que Biojó nació en el seno de una familia real de la etnia Bijagó, asentada en las inmediaciones del África Occidental. Se describe a Bencos como una persona fuerte, valiente y aguerrida, dispuesta a luchar por su libertad y la de los suyos. El 6 de marzo de 1621 pasa tristemente a la historia colombiana por ser el día del asesinato de Bencos Biojó a manos del gobierno esclavista de la época. Había sido apresado por un altercado con la Guardia de Cartagena. Se hizo un juicio acelerado y sin garantías propios de la época. No ha cambiado mucho. Por el temor de posibles revueltas y posteriormente fue ahorcado al ser acusado de desacatos y seguir levantando esclavos. El 21 de mayo de este año se conmemoraron 170, esto fue en el 2021, se conmemoraron 173 años de la abolición de la esclavitud gracias a la expedición de la Ley 2 de 1851, por medio de la cual se decretó la libertad de los esclavos en Colombia. Esa próxima fecha y lo que hoy nos combina a celebrar la vida y la lucha de una persona única como Bencos Biojó, junto a la Semana contra el Racismo y la Discriminación Racial, deben ser llamados desde todos los estamentos sociales y del Estado colombiano para garantizar el goce efectivo de derechos de las personas racializadas en Colombia. Esto fue en el 2021, ahí habla de los derechos que debe el Estado. Pues vea, 3 años después se ha cumplido el primer paso que Gustavo Petro había prometido en campaña. Entonces, eso fue lo primero, más o menos así el contexto de lo primero que habló, esa parte de historia. Más adelante vino una intervención fuerte también, directa, como son las intervenciones de Gustavo Petro. Habla de una gran reparación colectiva histórica para el pueblo negro de América Latina. Ese fue el reclamo que hizo Gustavo Petro. Vea, aquí vemos esta imagen de nuestro arte, nuestras tradiciones ancestrales, nuestras tradiciones de cada región, en este caso pues de San Basilio. Foto de Joel González de Presidencia, una muy buena foto, de verdad, la que capturó Joel. Pues así fue, lo dijo Francia y lo dice Gustavo Petro, una gran reparación colectiva histórica. Aquí, como dice la vicepresidenta Francia Márquez, se necesita una reparación colectiva histórica
no es solo la del Estado colombiano por haber ayudado a ocasionar una matanza de negros en La Bonga, que conozco bien además, porque de ahí siempre se separan las carreteras. No solamente es una reparación del Estado colombiano, sino que aquí se necesita una reparación colectiva de España, de la Iglesia, de Europa, por haber traído a la fuerza a un pueblo que ningún mal les había hecho, por haberlo condenado a construir la riqueza de ellos, riqueza de la cual aún hoy viven, pero se olvidan, consideran que vienen a dar limosna y no necesitamos limosna. Necesitamos la reparación colectiva del pueblo negro en América. Claro que el Estado colombiano aquí tiene que reparar, obvio, porque se constituyó en un Estado asesino de su propio pueblo. Y esa historia no puede volver más nunca. Las armas del ejército, compañeros y compañeras del Ejército Nacional, jamás deben apuntarse contra el pueblo de Colombia. Esa fue la orden de Bolívar. Por órdenes de blancos que se creen esclavistas y andan a caballo y le tocan la cabeza al negro como si aún fuera su esclavo. Por órdenes de ellos no vuelve el Ejército Nacional a levantar un arma sola contra el pueblo de Colombia. Una reparación histórica y colectiva, no solo del Estado colombiano, y esto es noticia. Esto es noticia. Las palabras que dice, las verdades que dice, reparación histórica de España, de Europa y de muchos. Pero esto va a sacar ampollas, seguramente, y obviamente la derecha va a tergiversar todo esto, que va relacionado con lo que ha venido hablando, ¿no? Lo que siempre decimos también de los discursos de Gustavo Petro, que él también lleva como, no es que tenga un guión establecido, pero sí, obviamente estructura sus discursos y sus palabras. Todo lleva también esa relación, ¿no? Ha hablado de Gonzalo Jiménez de Quesada, de esos conquistadores, de lo que pasó con Peñalosa, cómo quitó el cuadro de Jiménez de Quesada y volvió y lo puso después de que Gustavo Petro salió. Que eso es lo que les gusta, ¿no? Eso es lo que les gusta imponer, y así han gobernado, ¿no? El conquistador, ¿no? Nosotros aquí y ustedes allá. Allá, todos allá. Los miramos desde aquí. Es impresionante. Por eso le digo que las palabras y los discursos de Gustavo Petro hablan mucho y aprenden muchas cosas, de verdad que sí. Tocó un tema triste, un tema de nuestra historia triste de Colombia, y fue la masacre de La Bonga. Aquí nos vamos a Afrocine, este portal, 5 de abril del 2001, un artículo escrito en el 2023. El 5 de abril del 2001, poco después de una masacre cercana a manos de paramilitares de derecha, 2 extraños encapuchados ingresaron al pueblo agrícola de La Bonga y entregaron una carta. La nota acusaba al pueblo de simpatizar con las FARC, el grupo guerrillero más grande de Colombia. A las personas se les dio 48 horas para irse o ser desalojadas a la fuerza. Se arrecentaron en pueblos cercanos que se encuentran a una ardua caminata de 3 horas desde sus antiguos hogares. Con el tiempo, la jungla que rodeaba su pueblo se lo tragó por completo. Existe poco más que recuerdos. Toda una generación solo conoce su lugar de nacimiento a través de las historias de sus padres y abuelos. Muchos ven a La Bonga como una tierra mítica que se ha desvanecido. Casi 20 años después, impulsados por los tenues acuerdos de paz colombianos liderados por la única persona que ha intentado volver a vivir allá, María de los Santos, los pobladores deciden resucitar una fiesta en honor a su santa patrona, Santa Rosa. El festival actúa como un vehículo para reunir a la gente en La Bonga por primera vez desde su desplazamiento. Sin embargo, para hacerlo realidad deben enfrentarse a la jungla para recuperar su hogar mientras intentan reconstruir un lugar que ya no existe. Como les digo, hay una película. Aquí habla de la película, la dirigida por Sebastián Pinzón Silva y Canela Reyes, producción de Gabriela García Pardo.
es la película que trata de esto de, aquí vemos estas imágenes, en esa zona, imágenes que tiene publicadas, aquí vemos lo que hablaba, ¿no? La festividad de su patrona. Pues esas imágenes son del portal, de este portal Aprocine, y entonces, bueno poder ver la película. Importante sería, ¿no? Todas estas películas, rescatarlas y poderlas transmitir en los colegios, e incluso en RTBC, en el canal institucional, porque eso es historia. Y esos temas no los tocan. Y vea que siempre hay alguien que sí lo hace, siempre hay alguien que sí lo muestra. Y según estuve leyendo, voy a mirar a ver cómo se puede ver la película, pero queda como ese mensaje, ¿no? Que se pueda pasar y la puedan pasar los colegios en todo Colombia, no solo en esta zona del país. Bueno, y ahora pasamos, ahora sí ya hemos recorrido, hemos más o menos hecho el análisis del discurso, de las palabras de Gustavo Petro, y llegamos al momento que ha sido pues el que nos tiene atónitos, nos tiene horrorizados, escandalizados, indignados, piedros, como dicen en Colombia también, rabones. Y seguimos en la misma pregunta, ¿no? Hemos visto todos los canales, por todos los canales alternativos, por todo lado, sale la noticia. Se da a conocer esa noticia del robo que han encontrado de 9.1 billones de pesos del OCAT Paz, que tenemos que recordar qué es el OCAT Paz. El OCAT Paz es el órgano del Sistema General de Regalías responsable de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con recursos de las regalías que contribuyan a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Eso es el OCAT Paz, ¿no? Lo que se robaron y lo que se ha encontrado, 9.1 billones, apenas con el 20% de investigación. Si llegan al 100% y seguimos con esa tendencia macabra, pues se va a llegar a hablar de 45 billones de pesos que se robaron de la transformación del territorio, de la paz de los colombianos. Y ahora que todo esto está reventando, porque tenía un momento que reventar el incumplimiento a esos acuerdos, pues lo estamos viendo. ¿Y quién es el que está llevando el bulto? Pues el pueblo, primero que todo, ¿no? El pueblo es el que siempre lleva el bulto, con esa ilusión que de pronto se llegó a firmar esa paz, con esa ilusión que todos lo vivimos a nivel mundial. Es que premio Nobel y tal. Y vea cómo, hasta dónde llegaron las cosas. Y lo que decía, lo hemos visto por todos los canales, el robo del siglo, 9.1 billones, caras así y tal. Afortunadamente, según las palabras de Gustavo Petro, que ahora las vamos a escuchar completas, se habla de que ya le ha dado la orden, ¿no?, de Alexander López Maya, de que haga la denuncia correspondiente. Queremos ver acciones. Mucha gente, he leído en los comentarios, critica también a la fiscalía porque ¿qué pasa? Por más de que esté en el empalme, por más de que esté todavía en el empalme, hay muchas cosas y muchas decisiones que ya se debe tener un pronunciamiento claro por parte de esta fiscalía. Esto no podemos decir porque apenas se va a instalar la denuncia. Estábamos buscando en el post en la cuenta de X de Alexander, en la cuenta de X de Alexander López todavía no hay, seguramente están estructurando toda la denuncia, porque Gustavo ayer lo soltó. Así, por eso llega ese momento en que dice, ¿lo puedo decir o no? ¿Dónde está Alexander? ¿Dónde está Laura? ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? 9.1 billones, que ya habíamos escuchado que se habían robado la plata. Eso ya lo habíamos escuchado, era un secreto a voces, pero pues aquí viene la confirmación de eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Calladitos, ¿no? Calladitos, como siempre ocurre, se les cae el internet o achacan mentiras, porque siempre lo único que saben es mentir y mentir y mentir y mentir. Así nos han tenido gobernados mucho tiempo. Así es que nos han gobernado, así es que nos han informado. Ese ha sido el papel de los medios en Colombia, cómplices de toda esa vergüenza. ¿Qué van a decir ahora?
¿Qué van a decir? Van a decir que Alexander López, ¿qué? Van a atacar el pacto, como hemos visto decisiones del Consejo de Estado que van a seguir investigando y escudriñando al pacto. Ahora que se habla de la formación de un partido unitario progresista, ¿qué van a hacer? Esa va a ser la cortina de humo, por ahí lo acabé de leer. Esa va a ser la cortina de humo que continúa las investigaciones a los miembros del pacto histórico por la financiación de sus campañas. Es que es grave. Esto es grave. Y lo que digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es lo que más nos interesa. Ya está bueno de todos. Oiga, se robaron la plata, gobierno, eso por... Pero, así como se ha tomado celeridad en ese caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, de Olmedo, de Schneider, que este sábado es la audiencia, continúa la audiencia, así necesitamos que se abran investigaciones ya de todos esos culpables, de esos juicios que se deben estar, pero es que está joche, como dicen en Bucaramanga. Entonces, escuchemos ahora sí, sin cortes ni nada, el contexto de todas las palabras que dio Gustavo Petro, de esos planes que tiene para esa zona del país, para muchas zonas. Con razón que no se puede hacer nada, con razón toca hacer una reforma tributaria, y por ahí salen exministros de Hacienda criticando todo lo del presupuesto del 2005, que ahorita lo vamos a ver. Es otra de las respuestas que ha dado a Juan Camilo Restrepo el mismo Alexander López Maya. Entonces me callo ya la boca y escuchemos a Gustavo Petro. Educación, salud, energía y obviamente agua. No entiendo, voy a recoger su tesis. ¿Cómo están devolviendo los acueductos en las oficinas de Bogotá, los diseños de alcantarillado y agua potable de municipios como estos que tanto lo necesitan? Tiene que haber mucha indolencia y yo diría corrupción. Porque ¿saben ustedes por qué devuelven un proyecto a la comunidad? Porque no hay CBY, porque no va el contratista, la politiquería se adueña de los recursos. El director nacional de planeación, el compañero Alexander López, debe estar haciendo la denuncia, porque si no me adelanto. ¿Dónde estará Laura que me diga? El inmenso robo que existió en Colombia alrededor, ¿puedo decirlo o no? ¿Sí? 9.1 billones, con B larga, de pesos hemos encontrado robados en los OCAT Paz y en el sistema de regalías en Colombia, y apenas hemos analizado el 20% del sistema. Pues por eso no hay acueducto en San Basilio, no hay petar para limpiar el río, no hay alcantarillado en Mahates. Y si hacemos el listado, prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir, que es lo mínimo el agua potable. Carreteras si pasan por ahí, 4 calzadas llenas de peajes a la lata, porque es un negocio de los banqueros. Esas obras van rápido, las paga la nación. Y entonces, como la nación no tiene plata para todo, por estar pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros, no está pagando los acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia, cuando esa debería ser la prioridad. Entonces, ministros, gobernador, aquí hay un orden de prioridades. Teniendo las condiciones básicas para existir, indudablemente hay que producir. Porque ¿de qué vive el hombre? Decía la Biblia. ¿Y la mujer? Pues del trabajo. Y aquí el trabajo es la tierra. Y por tanto, Lilia, los programas de reforma agraria tienen que extenderse lo más rápidamente posible, comprando haciendas para que el campesinado
de cualquier color pueda producir alimentos que hoy necesita la humanidad por doquier. Hemos hablado aquí de historia. Se me asusta. Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen alma bendita, no, por favor, lejos, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Le ganaríamos una y otra vez. Pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos, lo que hay que es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar aún más, que pueda ser el sueño de Bolívar y del libertador primero que era Bencos Biojó. ¿Cómo les parece ese punto? Aparte del robo y todo eso, que ahí está la raíz de toda la injusticia social que hay en nuestro país. Es que no puede ser posible que esto haya pasado, que esto haya ocurrido. ¿Dónde están los entes de control de esa época? No puede ser que en la cara de todos nos robaron a esos territorios. ¿Y en qué ha terminado todo esto? Los culpables de esto, ¿dónde están? Aparte del dinero, lo que ha significado para el territorio, hombre, por Dios, esto no puede haber pasado. El acueducto, siempre me quedó sonando lo de Urabá, que está programado el acueducto para que se termine en un siglo. No sean tan miserables. Y todavía tienen el descaro de salir a opinar, cuando deberían estar tras las rejas. Todavía tienen el descaro de decir expresidentes, a decir que es que ellos como expresidentes tienen la moral de decir y de hablar. Lo dice Santos. El otro Duque también hemos visto. El Matarife lo hemos visto. Esos tres deberían estar tras las rejas desde hace rato. Y ahora, por cierto, tenemos unas ñapitas y por ahí sale lo del tema de Álvaro Uribe. Miguel Ángel del Río hace una publicación. Pero esto no puede quedar en videos, en titulares, en YouTube por todo lado invadido el 9.1 billones y ya. Y ustedes allá viendo esos videos indignados y juemíchica. ¿Y qué? ¿Y qué? Este 30 de agosto, la convocatoria que hace Gustavo Bolívar debería también servir para todo esto. Se roban la plata de la paz, pero se ofenden cuando se les dice que le van a dar dinero a los viejos que nunca han tenido absolutamente nada, a las mujeres que nunca han tenido un reconocimiento, jamás. Eso no les gusta, pero robarse la plata de ellos sí les gusta. Ellos, ¿por qué tienen que estar, un viejo, por qué tiene que estar limosneando si se han robado la plata toda la vida? Otro dato. Eso de que la Federación Nacional de Cafeteros no tenga jubilados, por ejemplo, lo ha preguntado y lo ha dicho por activa y por pasiva muchas veces. ¿Y cuánto generó el café para Colombia? Para enriquecerse unos pocos, ¿cierto? Y la gente todavía engañada y diciendo que este gobierno es un gobierno ladrón. Que sí, que pasó lo de los carrotanques, miserables ladrones que se nos colaron y nos hicieron la jugada todo premeditadamente para joder este gobierno, para joder el sueño progresista y pagar pocos años de cárcel. ¡Qué chimba de negocio el que hicieron! Pero, y no es cuestión de hacer, no, es que aquí fue 1 billón y aquí van 9, no. Ahora, la salud, ¿cuánto va con el tema de la salud? No, de verdad que a veces, y esto suena grosero lo que digo, esto no lo debo decir, pero de verdad, en muchas ocasiones he escuchado hasta un padre que habla de que estas reformas, estas transformaciones las debe poner por decreto, que eso no se hace, por supuesto que no, pero entiendo
la manifestación de muchas personas en ese sentido. Todo lo que hemos querido avanzar nos lo ha echado para atrás, las reformas. Afortunadamente ha habido audacia y pericia para poner en práctica muchas cosas. Ese sistema de salud preventiva que están recorriendo los territorios, por ejemplo. Ahí habló Gustavo Petro, que ahí, en esa zona, deben haber equipos médicos recorriendo todos esos territorios y buscando y poniendo en marcha ese programa de salud preventiva. Pero ya está bueno. Ya está bueno de que todos sigamos haciendo videos y mañana sale el otro y pasa. Entonces, cuando tengan el 40% de la investigación, ya dicen que va el 18 billones o algo así. Y seguimos. Un día más. ¿Y todo el sueño qué? ¿Nos va a quedar qué? Y entiendo también mucha gente. Yo todavía, por aquí lejano, y esto también es impopular lo que digo. Claro que guardo la esperanza de que Gustavo Petro continúe otros 4 años más, que ya sé que no lo va a hacer. Pero por aquí, escondido, a ver si. Lo que dice es verdad. Que es la continuación, lo que se necesita es la continuación de este sueño progresista y de un proyecto que continúe para que el país salga un poco de esa polarización tan terrible, porque si dice Gustavo Petro que continúa otros 4 años, mejor dicho, esa gente vuelve loca. Pero bueno, mejor dejémoslo ahí. Como digo, por allá escondidita me queda una leve, pequeñita esperanza, y esto, como digo, son comentarios imprudentes. Pero es que de verdad, qué indignación, escuchando esto, escuchando la salud, todo, las mentiras. Entonces dejamos ahí este tema y nos vamos a las ñapas. Vean la primer ñapa. Juez condenó a ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por tortura contra la periodista Julieta Duque. Ella es Claudia Julieta Duque, periodista. Aquí dice amiga secreta del señor de las moscas. Entonces dice acá que ha sido condenado el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por tortura contra la periodista Julieta Duque. Dice aquí también en este artículo de RTVC Noticias, la periodista Claudia Julieta Duque obtuvo justicia con la condena que tiene el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por delito de tortura agravada en medio de su investigación sobre la muerte de Jaime Garzón. El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó la condena a 12 años y 6 meses a José Miguel Narváez por este delito de tortura psicológica a la periodista en los años 2000 a 2005. También el juzgado compulsó copias de investigación y conocer si hay méritos para abrir una investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los mismos hechos, tortura contra la periodista. Ojo con lo importante de esta decisión. Reiterar la orden proferida por la Fiscalía Novena de la Unidad de Análisis y Contexto en el acápite de otras determinaciones de la resolución de acusación del 29 de septiembre del 2014, en la que dispuso compulsar copias de esta actuación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de determinar si había mérito para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos objetos de este proceso. Se lee en el fallo expedido por el juzgado. Frente a este fallo, la periodista Claudia Julieta Duque se pronunció y espera que haya más condenados en este proceso, puesto que argumenta que hay más personas y funcionarios implicados. También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura. José Miguel Narváez es el 7º condenado en mi caso, pero el más importante en la cadena criminal que llega a sentencia, dijo en sus redes sociales. El caso de Claudia Julieta, para entrar en contexto, la periodista, cuando trabajaba en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, fue víctima de persecución, amenazas, seguimientos por parte de agentes del DAS por dar a conocer, hacer artículos de manera presunta vinculaban al DAS con el asesinato de Jaime Garzón en el año 1999. Cabe mencionar que la mujer en el 2001 fue exiliada del país por los constantes hostigamientos.
Y de acá dice también, ordenan compulsar copias a Max, exfuncionarios del DAS. Compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible participación de Milton Yair Moreno, Germán Albeiro Ospina Arango, Jacqueline Sandoval, Marta Leal, Francia Jimena Vaquero Espitia, Rafael Bustamante Pérez, Jorge Noguera Cotes, Felipe Muñoz Gómez, Alexander Velázquez Sánchez y el fiscal Francisco Javier Pedraza Pérez. En los hechos constitutivos de actos de tortura agravada que la víctima padeció y la comisión de otras conductas punibles que pudieron cometer. De igual forma, se investiguen los actos de tortura que la señora Claudia Julieta Duque Orrego padeció desde el año 2005 en adelante y el delito de secuestro del que señala ser víctima específica en el fallo. Impresionante, impresionante la lucha de esta mujer porque haya justicia en todo lo que ha tenido que vivir. No la conozco, he leído sus posts, la sigo hace rato, una mujer frentera, guerrera, que no come cuento, no traga entero, como dice, y pues de verdad que, como lo digo, sin conocerla, nos alegramos porque hay justicia, porque se vea una luz de justicia en esa lucha que ella ha tenido y no ha parado hasta que lo ha logrado. Qué bien por ella, porque de verdad, un ejemplo de lucha constante, porque lo que ella denuncia y lo que le ocurrió es gravísimo. En ese artículo escuchamos a Álvaro Uribe Vélez, la presunta responsabilidad o no que ha tenido o que tuvo en este caso de la periodista Claudia Julieta. Y cuando escuchamos a Álvaro Uribe, aparte del repudio que nos produce, nos preguntamos, oiga, ¿qué pasó con el caso de Álvaro Uribe? ¿Qué pasó con esa jugada que hizo la defensa? Todo para buscar la prescripción, que según datos sería en octubre del 2025, esa es la fecha a que ellos quieren llegar, jugando y burlándose de la justicia, ¿hasta dónde más? Pues Miguel Ángel del Río ha publicado y tenemos noticias respecto a esa audiencia. El Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que se sigue contra Álvaro Uribe, cita para el próximo, venga, lo anotamos, 27 de agosto, a la según aquí abajo, 9 de la mañana, queda anotado. Estaremos pendientes para hacer, obviamente, la retransmisión. No sabemos si esto será público. Esperamos que sí, ¿no? Para decidir sobre la apelación de su defensa en el proceso de fraude procesal y soborno en actuación penal, es imprescindible evitar la prescripción, lo publica el gran Miguel Ángel del Río. Pues aquí estamos pendientes, 9 de la mañana, sí señor. Estaremos pendientes de eso, de esa audiencia que se suma entonces, semana de audiencias, porque el 31 también es a las 9 de la mañana, el 31 o es a las 8 de la mañana, no, a las 8 de la mañana, tempranito. El sábado 31 de agosto también están citados la audiencia en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla. Listo, Maña Pitas. Gustavo Petro le dice a la W que esto es una mentira. ¿Por qué lo dice? Porque como todos los días, uno por aquí, el otro por allá, el otro por aquí, sacan y sacan mentiras y mentiras. Eso no porque la W, que todos son iguales. Dinero, primicia, primicia W. Otra primicia, otro borrador. Dinero para cumplir fallo de la Corte Constitucional por emergencia en La Guajira se destinó para atender crisis migratoria por venezolanos. Esto sí no se lo creen sino ellos. Sobre todo a Gustavo Petro, el gobierno va a cambiar los dineros que van destinados a La Guajira. Sobre todo lo va a cambiar. Y no es que sea menos lo de la crisis migratoria, pero de esa platica no se va a sacar. Y ahí lo dice. Mentira. El gobernador del departamento le manifestó su preocupación al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Gustavo Petro dice, esto es una mentira. Oiga, ¿de dónde sacan esto? Ponen voces, palabras, según lo que dice Gustavo Petro, ¿no? Nos basamos en eso. Que eso es una total mentira. ¿De dónde sacan esa información? ¿De dónde ponen palabras en la boca de un gobernador? ¿O fue que lo dijo el gobernador? ¿Cuál es la intención de decir eso?
sea el gobernador, sea el medio, lo que sí es cierto es que esto es una mentira, porque es que lo que dicen es que el dinero para cumplir el fallo de la Corte Constitucional por emergencia en La Guajira, por favor, hombre, por lo menos tengan un poquito de lógica, ¿no? Pero como es soltar, entonces suelten primicias mentirosas y seguimos en lo mismo, Aquí, ¿qué más tenemos? Más ñapitas. Es que esta se me coló porque vamos a pasar esta primero. Y esta es una respuesta que le da Alexander López a Juan Camilo Restrepo en un artículo que escribió en el portal de Daniel el Travieso, el portal Cambio. En el artículo que aparece abajo de este mensaje que he escrito para la revista Cambio, dice Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda. Argumento que daba la protuberante desfinanciación del presupuesto para el año entrante, muy superior a los 12 billones. Hace mucho sentido que el Congreso, dentro de las facultades que tiene, lo devuelva al gobierno para que éste haga los ajustes del caso y se pueda aprobar un presupuesto más realista para la vigencia 2025. Eso es lo que ve. Vamos a seguir leyendo y menos vamos a entrar a Cambio. Alexander López le dice, doctor Restrepo, antes de dar estas infortunadas declaraciones, sería bueno que conociera el orden jurídico de nuestro país. Empezamos bien, Por tanto, en primer lugar lo invito a revisar la normativa del Presupuesto General de la Nación. El artículo 39 de la Ley 36 de 1989 estableció hace más de 30 años el plazo para que el Congreso devuelva el presupuesto al gobierno. Este plazo venció el pasado 15 de agosto. ¡Tome! Primera. Por eso le dicen, vaya a conocer, a estudiar el orden jurídico de nuestro país. ¡Qué buena! Primera respuesta, primer parte de la respuesta. Continuamos. Como bien menciona usted, el artículo 347 de la Constitución faculta al Gobierno Nacional para presentar un proyecto de ley antes de las comisiones económicas del Congreso con el fin de crear o modificar disposiciones tributarias para financiar el gasto público. La decisión de tramitar esa ley de financiamiento refleja la responsabilidad fiscal que caracteriza a nuestro gobierno. No obstante, de manera malintencionada, usted afirma que esta ley debió presentarse el pasado mes de julio. Resulta irónica dicha afirmación cuando las últimas dos leyes de financiamiento, 2018 y 2015, se radicaron en octubre. Aún más paradójico, cuando esta última se radicó el 3 de octubre de 2015 en un gobierno del cual usted hizo parte. Ahora bien, su desafortunada intención, más allá de aportar algo, lo que busca es hacerle más daño al país, en vez de solucionar los problemas que gobiernos como el suyo le ocasionaron a todo Colombia al tomar decisiones sin pensar en las comunidades y en los territorios que excluyeron. Aquí hay uno de los culpables. Ese Juan Camilo Restrepo. Muy chulo. Y le dan visibilidad en el portalucho ese de Cambio. Ahí está la banda de Daniel el Travieso. El presupuesto general de la nación que hemos presentado al Congreso es realista. Quisiéramos contar con más recursos de inversión para el cierre de brechas en territorios excluidos. Sin embargo, gobiernos como el suyo nos heredaron una deuda de 57.7 del PIB e inflexibilidades que restringen sustancialmente la inversión para los territorios, para los más territorios y los más necesitados, ¿no? Un ejemplo claro son las pésimas vigencias futuras que solamente en 2025 ascenderán a 16.5 billones, priorizando vías por encima de necesidades esenciales como el agua y la energía para nuestra gente. Nuestro objetivo es solucionar las necesidades básicas insatisfechas que no fueron atendidas por las malas decisiones de gobiernos que nos precedieron. Por ello, es crucial para la mayoría de este país la aprobación de nuestro presupuesto, diseñado para llevar dignidad y bienestar al pueblo colombiano, a pesar del poco margen de maniobra fiscal. Esa es la respuesta que le da Alexander López a Juan Camilo Restrepo. Y la respuesta, eso 1, 2, 3 doritos, será que no hacen sino mirar al retrovisor, ejecuten, pero no les gusta. Entonces, ¿cómo se hace? Lo mejor era no olvidarnos de que esta gente ha estado en el gobierno, pero es imposible.
siempre dejaron esa huella macabre de robo, de corrupción, de injusticia social. Y ahora muy ofendidos personajes como este Juan Camilo Restrepo. Esos son los tecnócratas, esos son los expertos que seguramente está en la firma de esa carta también para que el Ministerio de Hacienda desembolse los 2.5 billones que le faltan para las UPC, ¿no? Presionando hacia el gobierno. Seguro es uno de esos firmantes, este tecnócrata, este experto. Ahora sí, me quedé así. Ahora sí vamos con Luis Gilberto Murillo. Cerramos el proceso para recibir propuestas del aliado público extranjero que fabricará desde el 3 de octubre las libretas de pasaportes de los colombianos. Alemania, Canadá, Francia, Portugal y Polonia fueron los países que participaron en la convocatoria. Revisaremos y evaluaremos detenidamente cada una de estas postulaciones para tomar la mejor decisión para los colombianos. Eso es lo que publica, ahí vemos a Luis Fernando Murillo. Entonces queda abierta, ya se cerró la convocatoria, van a estudiar qué país al final va a quedar con esa, que se le adjudique esa convocatoria a Alemania, Canadá, Francia, Portugal y Polonia. Pues entre esos países uno de esos va a ser los países que va a elaborar en asocio con esa alianza público-extranjero para fabricar los pasaportes desde el 3 de octubre, las libretas de pasaportes de los colombianos. Y ya llegamos al final y ustedes ven aquí a el querido Daniel Mendoza comiéndose una bandeja paisa que me tiene antojado cada vez que, como cuando lo vi tomarse la sopita de arroz, la sopita que se estaba tomando recién llegado a Colombia. Habíamos hablado en videos anteriores de esa noticia, esa triste noticia que nos daba Daniel, que se tenía que volver a ir del país. Pues aquí lo vemos y vamos a escuchar una parte de este video que ha publicado en sus redes sociales. Estoy aquí en el restaurante Envigadeño. Me estoy comiendo esta rica bandeja paisa. Este restaurante era un restaurante que yo visitaba frecuentemente cuando litigaba. Y estoy seguro que era uno de los lugares donde más hechos jurídicos se gestaron, por lo menos en la época en que yo litigaba de sola sombra, hace aproximadamente unos 10 años. Mucha gente dice que aquí en Bogotá se come la mejor bandeja paisa precisamente en este restaurante. Hoy vengo tanqueado de nostalgia y de dolor. Porque muy pronto me va a tocar dejar el país nuevamente. Después de que estuve exiliado 3 años, pues hay muchas informaciones que dicen que me tengo que ir, porque en octubre sale Matarife, la película, el largometraje, una película real, porque me voy a ir a vivir a Medellín, espero a final de este año, pero por ahora me toca irme.
no, no creo que no creo que allá a donde voy vaya a conseguir una comida de estos. Bueno, me tiene antojado, me hizo agua a la boca, de verdad, con esas ganas que se está comiendo esa bandeja en medio de la noticia que está dando, ¿no? Esa es la puesta en escena que ha decidido utilizar Daniel Mendoza para dar esa noticia. Otra vez con el alma estripada me despido de mi patria adorada. Juro que cuando pueda volver llego a vivir a Medellín. El narcotráfico y el paramilitarismo dejarán de ser los dueños de nuestro destino. Viva Colombia libre, Uribe preso, Fico es mafia. Salen las palabras de Daniel, que ya lo habíamos tocado el tema en otro video anterior. Esa tristeza que se refleja, no lo sé, Dios mío, de verdad que eso también preocupa. A pesar de que Daniel ha tocado las fibras de mucha gente, preocupa esta situación, ¿no? O sea, que Daniel con su trabajo haya tenido que salir del país, conoció a Dios en ese exilio, volvió con la mayor ilusión. Vimos las imágenes de cómo lo recibieron en Bogotá, las imágenes de él tomándose esa sopa que añoro tomarme, y ver ahora que termina en esto, que tenga otra vez que salir del país. No me parece justo, me parece que Daniel no tiene por qué irse del país. Aún así, si es la decisión que él ha tomado, pues la respetamos y nos preguntamos, ¿Daniel tiene protección en Colombia? ¿Daniel ha tenido protección en Colombia? Lo pregunto con el mayor respeto, porque no es justo que una persona como estas tenga que salir del país. A mucha gente no le cae bien, mucha gente podrá tergiversar, bueno, eso cada cual es libre, tiene su opinión. Mi opinión, lo que conocí de Daniel, que lo tuve ahí, me pareció una persona muy noble, a pesar de esa rudeza que él muestra, y me pareció verlo en esa parada del bus allá en Madrid, ahí esperando mientras iba pasando la manifestación. Mi hijo fue el que lo descubrió y en ese momento lloró. Yo estuve al lado de él ahí en el momento de la marcha. Después, cuando hizo unas palabras impresionantes allá en el Parque del Retiro, si no estoy mal el nombre, y yo estuve ahí al lado. Incluso estaba con una chica, una mujer que hace parte de la producción de todo. Tenía una cámara espectacular, una cámara pequeña, bueno, en fin, yo lo tuve ahí al lado. Y percibía uno eso, ¿no? Una persona noble, una persona chévere, pero pues eso. Si nos ve Daniel Mendoza, si no nos ve, pues desde aquí, desde España, pues hermano, los mayores deseos de que todo salga bien, de que pueda volver a vivir en Colombia, porque de verdad que sí te pone a pensar, y por ahí me escribió una suscriptora eso, me dijo, Osvaldo, ¿y su vuelta a Colombia no le da miedo? Eso, de verdad que pues también lo piensa uno, ¿no? Vamos a ver, Dios mío, yo todo lo tengo puesto en manos de Dios, que Él sea el que me abra los caminos, si es de ir cuando sea el momento. Yo ya lo tengo una fecha, pero vamos a ver, no la vamos a cambiar, pero toca también porque yo tengo familia también aquí me están esperando. Y ellos también tienen la ilusión, claro que sí, la ilusión de volver a Colombia. No es una ilusión solo mía, es una ilusión de ellos, hasta mis animalitos también. Bueno, entonces así cerramos este mensaje para Daniel, para decirle y desearle que fuerza, hermano, que fuerza, que Dios me lo proteja, ya que aprendió a conocerlo, y que pa'lante, para atrás nunca. Y usted nos ha enseñado mucho de eso, y que gracias a usted, Daniel, hemos conocido más putrefacciones con esas investigaciones y con esa serie y con esas producciones que ha hecho. Así que nuestros deseos de ánimo, fuerza, me gustaría volver a hablar con él. Voy a tratar de escribirle a ver si es posible, ¿por qué no?, tener un espacio y comunicarnos con Daniel. Entonces nos vemos en la próxima. Dejamos hasta aquí este contenido. Abrazo totes.
ancestrales desde la distancia y como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, es la petición que le hacemos. Queremos llegar a esos 100,000 suscriptores para que nuestro algoritmo, ¿no leyeron que iba a decir logaritmo? No, algoritmo, se bifurque y tengamos pues mucho que nos vean más. Esa es nuestra intención cuando hacemos cualquier contenido, cuando queramos cualquier contenido. Pero así nos vea una personita. Estamos felices porque nuestro mensaje le llega a todos. Gracias, gracias, gracias por escribirnos, por compartirnos sus mensajes, sus comentarios, sus correcciones, que siempre serán bienvenidas. Nos vemos en la próxima. Feliz sábado. ¡Mua, mua, mua! Chao. Que viva San Basilio de Palenque. Que viva el pueblo negro de Colombia. Que viva la verdadera libertad. Gracias. Un saludo grande para Colombia con C Canal. Los quiero mucho y espero que difundan la serie Matarife.